Hola a todos, un saludo cordial. Les saluda su amigo Fernando de la página de excelservicios.com y en este video voy a trabajar con una tabla de Excel y vamos a trabajar lo que vendría a ser un modelo de datos usando Power Pivot. Power Pivot es una herramienta para gestionar análisis de datos de grandes volúmenes extraídas de diferentes bases de datos, ¿sí? Bien, para poder habilitar esta herramienta Power Pivot, ya que viene dentro de Office, yo estoy usando la versión Office 2016, así es que voy a habilitar el complemento Power Pivot. Voy a venir a la ficha, tenemos aquí la ficha vista, la ficha revisar, y si no tenemos habilitada la ficha complemento, o también lo podemos hacer desde la ficha archivo, seleccionamos la ficha opciones. Aquí en opciones lo que vamos a hacer es seleccionar el menú complementos. En este menú complementos lo que nosotros vamos a seleccionar o editar es complementos. Complementos, vamos a venir, aquí no me está cargando la ventana, a ver un momento. Complementos para poder habilitar la ficha Power Pivot. ¿Correcto? Bien. Entonces, yo tengo aquí una tabla en Excel. Bueno, sí, ya me cargó. Voy a seleccionar aquí donde dice complementos de Excel y voy a seleccionar complementos con. Le voy a presionar el botón ir y aquí voy a habilitar la ficha Power Pivot. Solo habilito esta ficha y le voy a dar en aceptar. Ahora, esta ficha de Power Pivot también la tenemos en la ficha, a ver que cargue aquí, en la ficha datos, en el grupo herramienta de datos. Pero al momento de que yo he habilitado la ficha Power Pivot, al final tengo una ficha que se denomina Power Pivot. Esta ficha ya la tengo administrada. Bien, para poder gestionar un modelo de datos dentro de Power Pivot, lo primero que tengo que tener es una tabla. En este caso tengo aquí datos dentro de una tabla estructurada, o todavía no la he convertido a tabla, y tengo aquí el código del producto, la descripción, tengo una columna unidad y una columna categoría. Esta columna unidad y esta columna categoría es la cual voy a trabajar en este modelamiento de datos, pero debo tener en cuenta que también debo tener los anexos de estas tablas, ya que estoy colocando solo el código en la columna C de la unidad y en la columna D estoy colocando el código de la columna categoría. Así es que voy a ubicarme en la hoja unidad. Aquí tengo mi tabla anexa, la cual me indica que el código ZZ es servicios y el código new es bienes. ¿Sí? De igual manera, para la categoría tengo otra hoja que se denomina código M para masa, G para grasa y H para hilos. Entonces, de esta manera puedo fijarme que tengo dos tablas anexas y lo único que he hecho en esta tabla lista es colocar los códigos de cada tabla, ya que para poder hacer un modelamiento de datos nosotros debemos tener en cuenta que cada dato ingresado en esta columna debe tener algo en común con esta tabla unidad y con la tabla categorías. Bien, entonces, ya que tenemos estas dos columnas creadas y también tengo mis tablas anexas, lo que voy a proceder a hacer es a crear las tablas. Entonces, para poder gestionar esto en tabla, voy a venir a la ficha insertar de Excel. Primero debo convertir a tabla para que el editor de Power Pivot lo pueda reconocer. Y voy a seleccionar donde dice, antes selecciono mi tabla y presiono el botón insertar en tablas, la voy a convertir en tabla. Le doy a aceptar y listo. Ya tengo convertida en tabla mi tabla productos. De igual manera voy a venir a unidad, voy a seleccionar
y la voy a convertir en tabla. ¿Para qué hago esto? Para que Power Pivot lo pueda reconocer como una tabla. De igual manera voy a categoría y lo vamos a transformar en tabla. Bien, muy sencillo, ¿verdad? Ahora, vamos a venir a la ficha Power Pivot y vamos a presionar el botón que dice administrar. Y vamos a ver qué es lo que nos abre aquí. En esta ventana administrar nos va a abrir una nueva ventana donde nosotros vamos a poder visualizar nuestras tablas que acabamos de generar en la hoja de Excel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí dentro de Power Pivot? Lo que normalmente hacemos en cualquier gestor de base de datos. Vamos a modelar nuestras tablas para que éstas puedan tener relaciones. Una relación entre una tabla y otra tabla, ¿sí? Esto es un pequeño ejemplo, así es que vamos a ver cómo nos va, cómo funciona. Aquí, esta es la nueva ventana. Para que nos pueda aparecer aquí tenemos que agregar los datos. Todavía aquí no tengo nada. Esta ventana está vacía, como podemos verla. Así es que lo que voy a hacer es cerrarla, ¿correcto? Y vamos a agregar estos datos a Power Pivot. Seleccionamos y vamos a presionar el botón agregar a modelo de datos. Ahí nuevamente nos abre la nueva ventana, la cual ya habíamos visto hace un momento. No hemos tenido que hacer ninguna instalación para habilitar esta ficha Power Pivot. Si usamos la versión 2016 y 2019, la vamos a tener ya instalada en nuestro programa de Microsoft Office y lo único que tendríamos que hacer sería habilitar el complemento, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo agregado mi modelo de datos que tenía en la hoja de Excel. Recuerden que esta es la hoja de Excel y lo que acabé de hace rato de mostrarles, a ver aquí, era la ficha de Power Pivot. ¿Sí? Esta es la ficha de Power Pivot. Al presionar el botón administrar, pues me abre la ventana donde estoy gestionando mis tablas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra ventana donde se ha agregado la tabla de la hoja de Excel. De manera sencilla, no hemos hecho nada más que seleccionar y agregar al modelo de datos. Ahora vamos a venir a la hoja unidad y de igual manera vamos a seleccionar el código, la unidad desde el código hasta el final de nuestra tabla bienes. Y vamos a presionar agregar datos. Ya, entonces al momento de agregar datos nosotros vamos a tener también agregado nuestra tabla unidad. Y de manera automática aquí en Power Pivot me va creando también hojas. Aquí abajo venimos a ver las hojas. Tenemos la tabla 1 y la tabla 2. Me va creando hojas casi muy parecido al libro de Excel. ¿Ya? Así lo tenemos en pestañas. Ahora regresamos nuevamente a la hoja de Excel y vamos a seleccionar la categoría y de igual manera lo vamos a agregar a nuestro modelo de datos. Bien. En esta ventana de Power Pivot vamos a crear el modelo de datos. Para crear un modelo de datos, como ya les había mencionado, deben tener un campo en común, tanto la tabla productos como la tabla categorías y la tabla unidades. Bien, entonces aquí ya tengo mis tres tablas agregadas dentro de Power Pivot de esta manera, ¿correcto? Entonces, lo que voy a venir a hacer aquí es el modelamiento de datos. Nos ubicamos en la ficha inicio de Power Pivot, inicio. Tenemos aquí tres pestañas: inicio, diseñar y opciones avanzadas. Seleccionamos inicio, presionamos el botoncito que dice vista de diagrama y en esta ventana vista de diagrama me van a aparecer las tablas que tengo agregadas dentro de mi gestor de Power Pivot y aquí voy a poder gestionar la relación, ¿sí? Entonces, los que ya estamos familiarizados con lo que vendría a ser base de datos y modelamiento de datos, pues para nosotros va a ser demasiado sencillo, ya que lo que vamos a hacer acá es hacer las conexiones entre la tabla productos
la tabla unidades y la tabla categorías. Bien, entonces la tabla 2 es la tabla unidades y la tabla 3 es la tabla categorías. Entonces lo que voy a hacer aquí es gestionar la relación. Tengo aquí mi tabla productos, tengo la unidad y lo único que voy a hacer es seleccionar esta fila y voy a agregarlo a unidad. De esta manera, lo arrastro y ven que me aparece una raya como una flecha y de esta manera estoy haciendo la relación. Ya, entonces lo único que tengo que hacer ahí es soltar. Me dice que no se puede crear relación porque cada columna contiene valores duplicados. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Me sale un error porque me dice que no debe tener valores duplicados la tabla unidad ni la tabla categoría. Bien, entonces voy a cerrar esta ventana, vamos a darle en vista de datos y vamos a verificar. Tenemos la tabla 2 y vamos a notar que aquí en la tabla 2 tengo códigos repetidos, tanto el código de los servicios y el código de los bienes. Cada vez que nosotros hagamos relaciones en estas tablas no debemos agregar códigos repetidos. Yo lo hice de manera a propósito para ver si es que nos salía la relación o no nos salía la relación. Así es que selecciono, clic derecho. Aquí lo que vamos a hacer es borrar estas tablas o estos registros. ¿Qué tenemos dentro de la tabla de Power Pivot? ¿Ya? Entonces, dos maneras de borrar. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ir a opciones avanzadas. O mejor lo que vamos a hacer es quitarla más rápido y volverla a agregar al modelo de datos. Vamos a quitar la tabla 2. Para evitar estar usando fórmulas, vamos a, de igual manera, seleccionar la tabla 3 y también vamos a borrar lo que vendría a ser la categoría. Vamos a darle aquí clic derecho, aquí no me quiere mostrar, eliminar. Y ya la estamos eliminando o quitando de Power Pivot. Bien, regresamos nuevamente a la hoja de Excel. Voy a minimizar esto. Y aquí, en la tabla unidades, nosotros no debemos tener códigos repetidos. Así es que voy a borrar. Borramos. De igual manera voy a categorías y vamos a borrar tanto los códigos repetidos de la masa como los códigos repetidos de la grasa y los códigos repetidos de los hilos. Bien, lo estoy haciendo manual. También podemos usar la herramienta de quitar duplicados que tenemos en la hoja, en las herramientas de Excel, pero no lo vamos a usar ahora. Así es que voy a agregar la tabla unidades nuevamente a mi modelo de datos, agregar a modelo de datos, ¿ya? Entonces aquí voy a agregar a modelo de datos nuevamente mi tabla y nuevamente agrego, aquí vamos a minimizar, agrego la tabla categoría, ¿ya? A ver, aquí tenemos la tabla productos y la tabla categorías ya agregado a mi modelo de datos. Bien, una vez que nosotros ya hemos corregido los errores que tenemos en la tabla productos, perdón, en la tabla unidades y en la tabla mercaderías, lo que vamos a hacer es ir a la vista diagrama y ahora sí, vamos a seleccionar la unidad y vamos a hacer la relación. Cuando toda esta información es correcta, la relación se va a gestionar de manera correcta. Bien, entonces tenemos la relación de 1 a varios. Ven aquí el botoncito que me aparece. Esto nosotros, los que desarrollamos bases de datos y los que ya estamos familiarizados con este tipo de herramientas, sabemos que una relación de 1 a varios es que de este va a salir solo un valor
y en la tabla productos van a ser n valores, porque la unidad se puede repetir n veces. ¿Ya? Ahora seleccionamos categoría y vamos a hacer la relación con código, con la tabla categoría. Entonces, de esta manera ya tengo mi modelo de datos de la tabla productos, de la tabla categorías y de la tabla unidades. Voy a guardar. ¿Y para qué nos sirve hacer este tipo de relaciones? Ahora, voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a gestionar una tabla dinámica. Tabla dinámica dentro de Power Pivot. Tengo también para gestionar tablas dinámicas. Y voy a darle donde dice en una nueva hoja de cálculo. Voy a darle a aceptar. Me ha generado la hoja 4. Y ahora, si ustedes se fijan, dentro de la tabla dinámica tengo tres tablas. Tengo la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. Esto es maravilloso, ya que de manera automática yo puedo gestionar la tabla dinámica usando las tres tablas. Quiere decir que si yo selecciono aquí el código, la descripción y la unidad, me va a aparecer solo el código ZZ, pero yo no quiero la unidad. Para mi reporte, yo lo que necesito es la descripción de la tabla unidades. Como vemos aquí, me aparece bienes y servicios. Y la descripción de la tabla categorías. Bien, entonces, esto es un ejemplo sencillo. Vemos lo que podemos hacer con tablas dinámicas. Vemos que puedo trabajar usando modelamiento de datos, usando las tres tablas. Ahora, ¿qué pasa si por decir yo uso una tabla dinámica que normalmente sabíamos usar en Excel? Así es que voy a seleccionar esta tabla que está en Excel. Vamos a venir a la ficha insertar. Y vamos a insertar una tabla dinámica. A ver, ¿dónde está la tabla aquí? Gráfico dinámico. Tabla dinámica. Bien, me dice que seleccione una tabla o rango. Ya. Vamos a seleccionar el rango. Si ya lo seleccioné, es la tabla 1. Y en una nueva hoja. Vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos aquí la hoja 5 creada con la tabla dinámica. Pero sin embargo, en esta tabla, en este gráfico dinámico, solo puedo agregar lo que tengo en mi tabla dinámica. Solo tengo el código, la descripción, la unidad, la categoría y el precio. Y es justamente lo que tengo aquí. O sea, si yo quisiera ver el código, la descripción, la unidad y la categoría, solo me aparecería de esta manera. El código en ZZ y el código de la categoría me aparecería en M. Entonces, hasta aquí ya podemos ver una ventaja que usar hasta incluso tablas dinámicas en Excel, usando la herramienta que normalmente siempre hemos usado y comparándolo usando una tabla dinámica con Power Pivot, es mucho más eficiente, ya que podemos hacer modelamiento de datos y conexiones a diferentes tablas que nosotros tengamos amarradas a nuestro modelo de datos. Bien, espero que sea de su agrado este video tutorial. Es muy corto y voy a estar compartiendo más videos con respecto a lo que vendría a ser el uso de Power Pivot dentro de la hoja de Excel. Muchas gracias y será hasta la próxima.